SKD JKSJDVKSJDVV. Hola, mi nombre es Julia Ruiz. Les voy a hablar acerca de la historia clínica. Este tema a tratar se va a explicar acerca de las partes de la historia clínica, el tipo de historia de acuerdo al grupo etario, los antecedentes psiquiátricos familiares, también los antecedentes psiquiátricos personales, eh, las diferentes características de la historia de vida del paciente o la persona que está en consulta. También se va a tratar brevemente acerca de los aspectos éticos y jurídicos que respectan a la historia clínica, ya que la historia clínica es un documento legal que es referido por un médico que también tiene sus parámetros legales porque allí está concentrada las diferentes factores de riesgo, sintomatología y tratamiento que se le está proporcionando a una persona y que eso tiene carácter confidencial. Entonces, bueno, a continuación vamos a hablar de una manera más detallada cada uno de estos aspectos. Bien, la historia clínica. La historia clínica es un documento estructurado y sistematizado que en ella se registra la información de los datos intrínsecos del paciente, la condición actual, su salud, los momentos o la edad cronológica en que empezaron a aparecer los síntomas. También se recoge información de los posibles factores que incidieron en la sintomatología actual del paciente. También se recogen los datos de los antecedentes familiares, ya que ellos son motivo de riesgo, son un factor de riesgo en la posible enfermedad o condición actual del paciente. En sí, se habla de la historia vital del individuo, en donde se recogen datos desde los obtenidos desde su nacimiento hasta la situación actual y todo lo que conlleva las influencias, tanto factores del entorno, factores biológicos, psicológicos, que ha afrontado y afronta el paciente, que pueden contribuir a desembocar alguna condición especial o el motivo de consulta del paciente. También se puede decir que la historia clínica es un instrumento que ella se ejecuta de modo como una entrevista, que es donde se recogen los datos y es esencial para la práctica psicológica y la práctica psiquiátrica, para que con ella los datos que se recogen se pueda estructurar el tratamiento adecuado para que la persona pueda salir adelante y superar las limitaciones que tenga en el momento, o simplemente también erradicar su problemática, o mantener un proceso de mantenimiento, ¿sí? Para tratando con ellos siempre de mantener la calidad de vida. La finalidad de esta historia clínica es recoger los datos de salud del paciente para que se le pueda facilitar una asistencia médica oportuna. También dentro de las características está la confidencialidad. La historia clínica se tiene que manejar dentro de los términos de confidencialidad, donde también se debe estructurar de una manera legible para el entendimiento de otros especialistas, si fuese el caso que se vaya a remitir a otro especialista que contribuya también al tratamiento. Entonces debe ser totalmente legible. También la historia clínica es única para cada paciente tiene un número en su historia que es archivado. De igual manera debe estar bien organizada y adecuada para cuando sea referido a otro especialista. Seguidamente,
La importancia y consecuencias médico-legales de la historia clínica. Como les dije anteriormente, la historia clínica es un documento legal en donde es responsabilidad del médico tratante, del especialista tratante, redactar los datos del paciente de una manera legible y clara. De igual manera, debe contener en ella los sellos y la firma necesaria para su veracidad. Eh, como dije, es confidencial, es privada. En ella también se maneja las impresiones diagnósticas y a su vez los diagnósticos, que es eh, la determinación más específica de la condición que tiene el paciente y su tratamiento. La redacción debe ser específica, ya que es importante eh, cuál es el, el, diagnóstico que da el médico. Las personas que escriben la historia clínica deben tener el conocimiento necesario para poder llenarla y registrar cada uno de los datos y características manifestadas por el paciente, porque algún detalle que no sea bien legible o que de repente se coloque un tratamiento o el diagnóstico de la condición de la persona no esté totalmente claro o sea equívoco, eso puede incurrir a situaciones legales delicadas. Solamente la historia clínica puede ser expedida cuando hay una orden judicial, cuando el paciente solicita la historia clínica y debe ser autorizada por el médico tratante. También a solicitud del médico para continuar el tratamiento, ya sea por una razón científica, cuando son referidos a otro especialista en una situación interconsulta o extraconsulta. También la historia clínica se puede expedir a solicitud de alguna institución y eso se viene dado por una petición escrita, firmada y sellada. Entonces, la importancia de la historia clínica es que es un documento confidencial, privado, donde está escrita las diferentes características de las manifestaciones de salud, tanto física, emocional y psicológica del paciente, y eso debe ser eh, eh, confidencial. Por ello, es un documento legal porque es como un contrato entre médico y paciente. Asimismo, cada historia clínica eh, tiene sus diferencias con respecto al tipo de historia que se va a manejar, de historia clínica que se va a manejar, de acuerdo al grupo etario. Es importante la clasificación de los grupos etarios porque la historia clínica, dependiendo del grupo que se esté manejando dentro de la entrevista o la persona las características que tenga la persona en cuanto a edad cronológica y características que se estén registrando como datos para la historia clínica, de acuerdo al grupo etario, facilita el análisis de los datos y la ubicación de ciertos factores de riesgo que pueda determinar la condición o enfermedad que está presentando la persona. Por ejemplo, está el grupo etario en la infancia, ¿sí? Por ejemplo, ellos se caracterizan, los grupos etarios tienen características mmm, fijas, que
pueden caracterizar el desarrollo evolutivo del individuo. Por ejemplo, está en la edad de la infancia, donde está el neonato. Por ejemplo, los niños de 1 a 12 meses, que es el lactante menor, tiene ciertas características evolutivas que se diferencian en la de los niños que tienen 12 meses a 36 meses, que es ya el lactante mayor. De igual manera, está el neonato, que son las características evolutivas, el desarrollo evolutivo que tiene el niño en el momento del nacimiento hasta el mes. Todas las características psicomotoras eh, eh, que tiene el niño, eh, todas esas manifestaciones tienen un orden que me puede determinar a mí si el niño está dentro de la escala eh, que corresponde a esa edad. También está el niño de 3 a 6 años que está en etapa preescolar, también tiene sus características de lenguaje, psicomotoras, psicológicas, afectivas, que son importantes para determinar si el desarrollo evolutivo del niño está en un proceso adecuado. También están los niños de 6 a 12 años, y están los niños, los adolescentes de 12 a 18 años que, bueno, también tienen un proceso diferente evolutivo porque eh, eh, a medida que la persona va cumpliendo en edad, desde que nace hasta la etapa de la adolescencia, tiene cambios considerables. De igual manera, está también la historia clínica específica de acuerdo al grupo etario, por ejemplo, en el adolescente, donde hay otros factores que se incluyen dentro de la entrevista, como la sexualidad, eh, las metas, eh, hay otras características de pensamiento, otras características cognitivas que entran dentro del grupo de la adolescencia porque las personas ya tienen un pensamiento más concreto, su razonamiento es diferente con respecto a edades anteriores. Entonces, cada persona, de acuerdo a su edad cronológica, de acuerdo a sus características, está dentro de un grupo etario. El grupo etario son, eh, eh, en este caso, historias clínicas que se van a manejar con la misma edad. Los grupos etarios, por ejemplo, de los adolescentes, solamente hay una historia clínica que tiene que ver con la edad de desarrollo de personas que respecta a los 12 años hasta los 18 o 20 años de edad. No es la misma historia que se le va a aplicar, o la misma entrevista que se le va a aplicar a un niño de 3 años de edad. Son diferentes. Entonces, lo importante de la diferencia del grupo etario es que con ello me va a facilitar el análisis de los datos para poder determinar la enfermedad, o condición que pueda presentar la persona, y allí darle el tratamiento adecuado, si fuese el caso, para que supere la condición actual de salud, ya sea psicológico, emocional o físico. Asimismo, como les estaba diciendo anteriormente, la historia clínica del adolescente tiene diferentes características, tiene otras preguntas, la entrevista se hace de manera diferente, donde allí se apunta lo que es la identificación, el motivo de la consulta principal, la primera que se realizó, allí se puede preguntar los antecedentes personales, los antecedentes familiares, la familia, la vivienda, cómo vive él, qué tipo de educación tiene en el sistema educativo, qué grado de instrucción tiene, si trabaja, cómo es su vida social, cómo es su interrelación con el entorno. También se pregunta si tiene algún hábito o alguna adicción, cómo han sido sus características
gineco-urológicas, dependiendo si es sexo femenino o sexo masculino, por ejemplo, a qué edad se desarrolló, por ejemplo, en el caso de las hembras, a qué edad tuvo la menarquia, que es su primera manifestación de periodo menstrual, también cómo es el desarrollo sexual del adolescente hombre, también se pregunta acerca de la sexualidad. Eh, se puede hacer un examen físico general de modo de entrevista. Eh, Allí, a través de ello, podemos tener datos en donde nosotros podemos arrojar una impresión diagnóstica integral, ¿sí? Donde tiene que ver el área psicológica, afectiva, social, cognitiva y física, ¿sí? Y con ello se pueden dar ciertas indicaciones que tienen que ver con las interconsultas. Se puede referir a otro especialista, pero esa impresión diagnóstica son las características más resaltantes que me pueden arrojar a mí, que se puede apreciar que el paciente tiene determinada condición. Sin embargo, se puede recurrir a otros especialistas que puedan orientar o puedan dar un apoyo acerca de el diagnóstico próximo que se le pueda dar que se le pueda dar al paciente, que pueda ser determinante y que esté orientado a su real condición. Ahora nos encontramos con partes de la historia clínica. En la historia clínica se pregunta los datos personales del, del paciente o del cliente. Eh, ella En ella se le pregunta el nombre, el apellido, la cédula de identidad, la fecha de nacimiento, estado civil, eh, grado de instrucción, el sexo, la edad, las características concretas de la identificación del paciente, eh, ya que pasamos por ese proceso indagatorio, entonces se le pregunta al paciente el motivo de la consulta, qué fue lo que eh, originariamente lo motivó a ir a la consulta, cuál es la preocupación que tiene o que desea saber, cuál es el motivo para él poder estar eh, haciéndose la entrevista con el especialista. Allí el especialista lo que tiene que hacer es redactar de manera descriptiva y breve todo lo que dice el paciente y debe manejarse de una manera concreta y objetiva. Asimismo, se debe tratar el aspecto de la enfermedad actual, si la hubiese, donde se tiene que decir los síntomas, a qué edad empezaron los acontecimientos de esos síntomas, cómo ha sido el proceso durante el tiempo que tiene esos síntomas, cuánto tiempo lleva padeciendo esa situación. Se le pregunta también los antecedentes familiares, los personales, en cuanto a enfermedades, en cuanto a hábitos, alimentación, manifestaciones importantes que haya vivido la persona, que de repente se haya afectado psicológicamente o físicamente o afectivamente. Toda esta información el especialista la tiene que escribir de manera clara, organizada y eh, que sea legible para su mayor comprensión. Asimismo, como les venía diciendo anteriormente, en la historia clínica también se debe tratar el aspecto vital, la historia vital de la persona,
como por ejemplo el antecedente perinatal, el desarrollo psicomotor, cómo fue su desarrollo desde el nacimiento, también cómo fue el desarrollo psicomotor. El más recomendado es la escala de Denver. También cómo ha sido su proceso alimenticio, el aspecto epidemiológico, los hábitos biopsicosociales, la frecuencia del sueño, la actividad física, si la realiza o no. Todas estas características son importantes y se deben plasmar en la historia personal del individuo. Eh, a veces, de acuerdo a determinadas situaciones del paciente, también se recurre a realizar la entrevista a los familiares para que ellos puedan arrojar aportes importantes con respecto a la vida de la persona, sobre todo desde el momento que nació, que a veces hay personas que no tienen esa información, entonces se recurre a los pacientes, a los familiares de los pacientes para poder obtener esa información que es vital para cualquier análisis, para determinar los factores de riesgo o los factores que inciden en la condición que está viviendo la persona, que le es limitante en ese momento. Ahora, como les dije anteriormente, en los antecedentes psiquiátricos familiares, que también es importante tener esta información, se realiza el árbol genealógico. Allí se debe colocar el número de hermanos, números de hijos, la edad de ellos, las enfermedades que han tenido sus familiares, las causas de esas enfermedades, el fallecimiento. También se debe registrar las patologías que han padecido los familiares, tanto los ascendentes, está toda la información en cuanto a las patologías que han tenido sus familiares, sus ancestros, sus abuelos, los padres, los tíos, eh, personas familiares que entran dentro del grupo etario del paciente, también sus hijos, sus sobrinos. Ahí debe contener la información de los familiares que hayan padecido algún tipo de patología. También se considera en ellos, aparte de los antecedentes patológicos, se considera también los fármacos que se hayan utilizado, si la madre utilizó algún tipo de fármaco durante el embarazo, también si hay intervenciones quirúrgicas, transfusiones, alergias, eh, si los familiares han tenido alguna situación de cáncer. Todas esas características en el campo de la psiquiatría también se considera si los familiares hay alguno que haya padecido de esquizofrenia, de ansiedad, porque esos son eh, hereditarias. Entonces se evalúa si en sus antepasados hubo alguna persona con estas características o si hay algún familiar vivo que también las tenga, y entonces así se puede acercar aún más a determinar la condición que tiene la persona en ese momento. Es decir, ese interrogatorio es el apoyo que nos hace referencia a nosotros, a las patologías que son en la familia, que son factores de riesgo para el paciente, y así poder determinar medicina, tratamiento, seguimiento y o mantenimiento de el tratamiento a seguir por parte del especialista. Toda esa información nos va a contribuir a nosotros para poder determinar el tipo de tratamiento y seguimiento con respecto al paciente que estamos entrevistando. Ahora, los antecedentes psiquiátricos personales también se le puede decir
psicobiografía, porque allí va a estar plasmado todo el recorrido del desarrollo eh, evolutivo que ha tenido el paciente y también sus experiencias sociales. Eh, en ella se va a plasmar la historia de la persona, sus vivencias, las vivencias subjetivas, porque cada quien tiene una visión diferente de lo que vive y cómo reacciona ante ciertas circunstancias, perdón. Este, como les decía anteriormente, los aspectos del embarazo, como fue la infancia, la adolescencia, eh, cómo ha sido su desenvolvimiento en la edad adulta, si fuese el caso que fuese un adulto el que está dentro de la consulta, si se ha adaptado a los cambios que ha vivido. Todo ese proceso de consulta, el médico, el médico debe redactar de una manera concreta y clara todo lo que el paciente hace mención. De igual manera también hacer sus anotaciones con respecto a cómo es su comportamiento, cómo es la conducta dentro de la entrevista, cómo es su postura, sus movimientos corporales, su lenguaje corporal, eh, su lenguaje gestual, facial, porque todo eso son señales importantes que pueden dirigir la entrevista, eh, la direcciona hacia un punto en donde el especialista puede notar ciertos detalles que pueden determinar una condición precisa en el paciente. No solamente el médico o el especialista, el psicólogo, el psiquiatra, eh, solamente va a tomar lo que ha expresado el paciente como un determinante para hallar alguna condición especial, en este caso si vamos a hablar de algún trastorno, sino que todas las características desde que entra el paciente a la primera consulta, ahí se puede analizar y se puede detallar eh, de manera vivencial todo lo que se observa eh, en el paciente es un lenguaje eh, que está diciendo de una manera silenciosa lo que puede estar padeciendo el paciente en este caso. Entonces, hasta esos detalles los debe anotar el, el especialista porque van a contribuir a la orientación de un diagnóstico. Bueno, pero todo su proceso, como lo he mencionado anteriormente, en la historia clínica, que es un documento confidencial y privado, que es como un contrato de médico-paciente, también tiene sus repercusiones legales, sus repercusiones penales, en donde yace en diferentes leyes eh, artículos donde determina hasta qué parámetros puede ser protegido un especialista y cuáles son las directrices que debe seguir el especialista en cuanto a la privacidad eh, y legalidad de este documento, como lo es la historia clínica. Allí en ello se habla también de las malas praxis, no solamente las malas praxis es a nivel quirúrgico, también en cuanto a los especialistas en psiquiatría y psicología, como ellos también pueden diagnosticar, ellos pueden tener equívocos, por eso se recomienda que la persona que vaya a realizar un diagnóstico debe tener el conocimiento suficiente y amplio para poder determinar alguna situación eh,
en el paciente, que en este caso, cuando hay un diagnóstico, eh, se plantea también el uso de fármacos si fuese el caso, o de un tratamiento especializado que, si el médico se equivoca, puede comprometer la salud física, emocional y psicológica del paciente. Entonces, en cuanto a la normativa, a los artículos, eh, hay un autor que señala que la mala praxis es un daño que se le hace a la salud de la persona, y que esto se realiza cuando el especialista no toma en cuenta las limitaciones o los cuidados que debe tener a la hora de realizar un diagnóstico o tratamiento, ya que tiene que ver con la imprudencia, con la negligencia, con la impericia de su profesión, y también por la inobservancia a los reglamentos y leyes que los direccionan a ellos para realizar un proceso asistencial adecuado. En ello también se encuentra en el Código Civil, en el artículo 1185, también habla que tiene que ver con la mala praxis, que el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado algún daño a otra persona, está obligado en reparar ese daño. De igual manera está en el Código Penal, en el artículo 411, que el médico que ha obrado con imprudencia o negligencia con respecto a su asistencia médica hacia un paciente que pues le ha causado, eh, le ha ocasionado muerte, o su tratamiento haya conducido para ese desenlace, será castigado. Entonces, a esto yo quiero referir que a la hora de realizar un diagnóstico es importante todo lo que se registra en la historia clínica. Por eso se dice que es un documento legal, porque es bastante delicado, y la persona eh, el especialista que forma parte de lo que se registra en esa historia debe tener un conocimiento totalmente amplio eh, y preciso para poder determinar lo que ya se ha escrito en uno de esos documentos. Hay muchos más artículos, hay leyes que protegen al médico, que protegen al paciente, pero esos son situaciones que a veces se dan con respecto a las historias clínicas. Entonces, también tiene su repercusión legal y penal. Ahora, para detallar lo que es la historia familiar. En la historia familiar, los antecedentes de las mismas me pueden dar la señal de alerta para prevenir algún factor de riesgo en el paciente. Ahí se pueden registrar eh, lo que se dice los marcadores genéticos, todo lo que se ha hablado de la descendencia, de la historia de vida de la familia, las características patológicas que ha tenido la familia, si fuese el caso. Todo eso se va a registrar en la historia familiar, porque la familia y los antecedentes, la historia de ellos, me va a revelar los diferentes factores de riesgo, y me va a identificar los patrones de salud que ha tenido la familia en su proceso de vida, y que pueden ser eh, puntos importantes
para alguna dificultad que pueda tener el paciente, en este caso que se es entrevistado. En, en la historia de familia están los parientes de primer grado, que son los padres, los hermanos y hermanas, los hijos. En ellos se preguntan las fechas de nacimiento, si hay algún fallecimiento, cuánto fue la fecha, cuáles fueron las causas de fallecimiento, si hubo enfermedades, qué tipo de fármacos utilizó. Toda esa información debe estar escrita en el documento. Igualmente, en los parientes de segundo grado, en estos casos son los abuelos, los tíos y las tías, los sobrinos, los nietos. Toda esa información que se puede revelar en cuanto a la historia familiar nos puede conducir a aclarar más el caso de la persona que estamos entrevistando. Ahora vamos a hablar acerca de la familiograma, también se le dice genograma. Es una representación gráfica de la historia de la familia, cómo ha sido su desarrollo a lo largo del tiempo, y todo eso se configura a través de gráficos. La familiograma es un instrumento que es usado en la medicina, es un instrumento práctico donde visualmente se puede analizar cómo ha sido el proceso de vida de los familiares del paciente. ¿Cómo se puede representar ello? Por ejemplo, la figura cuadrada representa a los hombres, la figura circular a las mujeres. Dentro de esa figura se coloca la edad de cada uno de ellos. Si, por ejemplo, el paciente es un hombre, entonces esa figura cuadrada lleva doble cuadrado, doble margen cuadrado, y al lado se coloca la de la pareja. Si hay algún fallecido, se coloca una X sobre la imagen, sobre la figura. Ya si es hombre, se coloca sobre el cuadrado la X, o sobre el círculo, si es mujer, se coloca la X si ha fallecido. También se hace eh, características diferentes en cuanto a su características, como por ejemplo si el hombre es homosexual, entonces al ser hombre viene un cuadrado, pero dentro del cuadrado viene un triángulo invertido. De igual manera, si la mujer es homosexual, entonces es el círculo, pero dentro del mismo hay un triángulo invertido. Entonces ahí podemos nosotros denotar cuál es cómo puede ser, cómo ha sido la sexualidad de la persona, cuáles son cuál es la inclinación sexual de la persona, sus preferencias, también lo que ha vivido la persona. Por ejemplo, si en el caso de embarazos, si la persona está embarazada, si la mujer está embarazada, entonces es una línea vertical con un triángulo. Si la persona ha tenido un aborto no deseado, es una línea vertical con un círculo oscuro. Y si la persona ha tenido un aborto provocado, pues entonces es una línea vertical con una X. Asimismo también están los vínculos, que son líneas que unen, líneas horizontales que unen a las figuras. En este caso, por ejemplo, si es hombre o mujer, cuando es una afiliación, es una línea horizontal limpia que se une entre figura y figura con una línea vertical. Si la persona está separada de su pareja, entonces se coloca las mismas líneas debajo de la figura, pero se coloca una línea inclinada en la mitad de la línea horizontal. Si hay divorcio, se colocan dos líneas inclinadas. Si, por ejemplo, se maneja lo que es el tiempo del matrimonio, entonces en la línea horizontal se coloca una M, entonces figura el año en que se casaron. Entonces se coloca, por ejemplo, M-12, y a un lado se coloca
Por ejemplo, si es separación, entonces se coloca una S, un guión y el año en que hubo la separación. Entonces, hay muchas más figuras, pero ellas se van armando progresivamente a medida que se va armando el genograma, y de manera visual se puede analizar eh, de una forma práctica la, el desarrollo de la vida de las personas y la influencia que tienen con respecto al paciente de una manera clara y práctica. Está el examen mental. En el examen mental también se recolectan datos del paciente. eh, es un recurso terapéutico preventivo. Allí se examina al paciente preguntándole todos los acontecimientos, eh, ante todo, pues bueno, los datos principales que son la edad, el nombre, pero también se le pregunta los datos con respecto a las manifestaciones comportamentales, cómo ha sido su conducta, cómo razona. También se pregunta eh, eh, situaciones importantes que le hayan podido afectar a lo largo de la vida, cómo se ha sentido ante la situación de vida o condición de vida que ha llevado o lleva en el momento. En el examen mental, ella, todo lo que se pregunta está orientado para detectar alguna patología o situación especial que está viviendo el paciente. En ello está el nivel de conciencia, la postura, la conducta motora, el lenguaje corporal que tiene la persona, la actitud a la hora de la entrevista, cómo es su aspecto, si es una persona expresiva, si es tímida, si está bien arreglada. Si por ejemplo utiliza la ropa al revés, el lenguaje que utiliza, no solamente el hablado, también el gestual. Hay que darle pruebas, por ejemplo, para saber cómo es su escritura, cómo lee, eh, también cómo está en el área afectiva, cómo es su percepción, su pensamiento, que si tiene razonamiento, ¿sí? Que es un juicio práctico. Se le hacen pequeñas preguntas acerca de la cotidianidad y dependiendo pues de cómo se exprese ante esa situación planteada, todo ello se hace anotaciones. Eh, por ejemplo, en el lenguaje, si hay comprensión de lo hablado, de lo escrito, de lo leído. eh, en este caso, pues se hacen pruebas de afasia y si la persona tiene repetición, si tiene ecolalia, eh, si tiene dislalia, disgrafía. Todas esas características se van anotando y eso pues hay, como dicen, una batería que se puede usar donde aparecen todas las diferentes características por áreas eh, que pueden ser evaluadas en el paciente. Por ejemplo, en el área cognitiva, todas las manifestaciones, concentración, atención, memoria. En las baterías aparece, que es como una guía de uso, eh, aparecen las diferentes características que se toman en cuenta para saber si la persona, cómo se encuentra cognitivamente. También está el área afectiva, el área física, comportamiento psicomotor, eh, motricidad fina, motricidad gruesa, si tiene eh, si tiene motricidad fina, en trípode, si puede agarrar objetos con los dedos, cómo se maneja la persona. Todo ello me va a conducir a registrar cada una de las características de la persona, anotarlas, y con ello se puede realizar una impresión diagnóstica, ¿sí? Donde el evaluado
se anota todo lo que manifestó y todas las características que el especialista observó, y de allí se puede arrojar a un posible diagnóstico en cuanto a lo que puede ser determinante en la situación o condición que tenga la persona en el momento del examen mental. Ahora voy a hablarles acerca de la paraclínica interconsulta. La paraclínica son las pruebas de apoyo diagnóstico que se le hacen al paciente, que contribuyen a la toma de decisiones en cuanto a la evaluación que se le está haciendo al paciente. Ella contribuye a aclarar más la situación del paciente para poder dirigirlas a un diagnóstico y posible tratamiento para mejorar su condición de vida. En ello se necesitan médicos especializados que van a colaborar en la práctica del ejercicio del especialista. La paraclínica interconsulta son las diferentes áreas de la medicina en donde va a ser evaluado el paciente. Por ejemplo, si el paciente va a un psicólogo, lo puede referir a un psiquiatra, el psiquiatra a un neurólogo, y así sucesivamente los diferentes especialistas, un epidemiólogo, o sea, los diferentes especialistas que van a contribuir en el por qué el paciente está arrojando tal diagnóstico. Incluso el diagnóstico puede cambiar con respecto a estos exámenes. El neurólogo puede arrojar información importante, necesaria, que quizás el médico tratante pueda hacer cambios en el diagnóstico, incluir o discriminar aspectos que consideró que han sido factores de riesgo para este paciente. Entonces, la paraclínica interconsulta son las diferentes pruebas de apoyo diagnóstico que se le hacen al paciente, porque van a contribuir a direccionar un diagnóstico más concreto y preciso, para darle al paciente el tratamiento adecuado para mejorar su estado de salud. Seguidamente está la impresión diagnóstica, que es como una hipótesis diagnóstica, como lo dije anteriormente. Es la percepción que tiene el especialista acerca de un caso, donde en esa impresión diagnóstica se describe de manera interpretativa todas las características que se pueden observar del paciente, tanto a nivel visual, lo que observa el especialista, como también en las diferentes prácticas de las baterías que se exponen para hacerle las pruebas oportunas, ya sean de lenguaje, con respecto a la escritura, lectura, el área psicomotora, lo que es la conducta postural, la comportamental, la afectiva, todas las diferentes áreas, la cognitiva, la concentración, atención, todas las diferentes puntos importantes que aparecen en la batería evaluativa, se le hacen al paciente, y ella me va a arrojar, con esta aplicación de pruebas, me va a encauzar una impresión diagnóstica que no es el diagnóstico como tal determinado. Simplemente ella va a encauzar a la prueba diagnóstica, va a encauzar a determinar ya un diagnóstico definitivo. Ahora, el diagnóstico diferencial. En ella se establecen las diferencias que existen entre un síntoma y otro.
si es un trastorno, una enfermedad, también en el cuadro sintomático que se realiza permite descartar eh, aquel, discriminar, perdón, aquel síntoma que tiene mayor recurrencia o es el más resaltante. También se toman en cuenta las diferentes enfermedades por las que ha pasado el paciente, eh, las causas de los síntomas y de igual manera la compatibilidad que tienen las enfermedades que ha pasado el paciente o los síntomas que tiene el paciente con respecto a algún trastorno o enfermedad que padezca el mismo. Entonces, el diagnóstico diferencial es, es la caracterización de las diferentes sintomatologías que tiene el paciente y que eh, se realiza con ello un cuadro sintomatológico en el cual yo puedo descartar eh, las, los diferentes síntomas o enfermedades que me pueden indicar que no son conducentes a la condición actual del paciente o que pueden ser conducentes a la condición actual del paciente. Entonces, en en ese cuadro sintomatológico puedo yo decir si el paciente presenta un trastorno o una enfermedad. Se tiene la facilidad de poder determinar esa diferencia entre un rasgo y el otro, entre una característica y la otra, y también en poder eh, eh, confluir las diferentes características que de repente eh, pueden ser las causantes de la condición que está experimentando el paciente en ese momento. Pueden que, que tengan un efecto positivo o negativo en la situación actual del paciente o simplemente pueden ser eh, casos aislados. Pero ella me va a ayudar también a esclarecer la situación que está viviendo el paciente en el momento. Entonces, para poder plantear o hacer un plan de tratamiento, se requiere de todo el historial que tiene el paciente. Eh, el resumen referido con respecto a la patología del paciente, los antecedentes del mismo, si los antecedentes se relacionan a la patología que está viviendo actualmente el paciente, los fármacos, si fue hospitalizado, si no fue hospitalizado, todas las características lleva, que lleva dentro de la historia clínica, ella me va a hacer referencia al camino que se debe seguir con respecto al tratamiento. Si es un tratamiento que solamente va a estar encauzado por un periodo limitado de tiempo o va a ser secuencial o se va a direccionar a que sea de mantenimiento. Muchos de los procesos psicológicos que tiene el individuo, patologías como la esquizofrenia, la bipolaridad, requieren de un tratamiento especial eh, que muchas veces es constante. En otras patologías tienen un tratamiento secuencial, pero a medida de la evolución del paciente, entonces ese tratamiento va a ser cada vez menos fuerte, todo dependiendo de la evolución del paciente. Entonces, de acuerdo a los exámenes realizados por los diferentes especialistas, se ve entonces eh, a través de ellos qué decisiones se van a tomar con respecto al tratamiento y qué conducta se va a seguir posterior al tratamiento que va a realizar el paciente. Y en este caso, pues dependiendo de la evolución del mismo, se le puede dar de alta o, como usted dice, se puede
Se le puede hacer la epicrisis, que es la hoja de alta que es referida a que la persona ya pues cesó su tratamiento y está en buenas condiciones. Pero todo pues depende del caso del paciente. Entonces, como les venía diciendo, de acuerdo a la evolución interconsulta, las diferentes manifestaciones que tiene el paciente desde la primera consulta y todo el proceso de las pruebas paraclínicas que ha tenido que tomar para su evaluación. En la evaluación interconsulta se registran todos los datos del proceso que ha tenido el paciente, todos los cambios, ya sean positivos o no, todos ellos se registran, y los síntomas que actualmente padece el paciente. De igual manera, se plasman los resultados de los exámenes que se realizó, se hace la valoración del caso, cómo ha sido la evolución del paciente, qué características presenta el paciente, si aparecen síntomas nuevos, eh, si, si dentro de las características del paciente y los resultados de las pruebas, si se puede hacer nuevos análisis diagnósticos o si hubo errores en el anterior, o si hay que hacer un reencuentro de las sintomatologías actuales para hacer nuevos diagnósticos. También se puede hablar acerca de la confirmación o no del pronóstico, porque ante un tratamiento el especialista puede pronosticar o percibir cuál va a ser el siguiente paso a través de este tratamiento. Entonces se puede confirmar o no si fue efectivo o no este tratamiento, y la evolución interconsulta en los diferentes especialistas que ha tenido el paciente, y también se valora la eficacia y la tolerancia al tratamiento que se le ha dado a este individuo que ha requerido la ayuda interconsulta para mejorar pues su calidad de vida. En cuanto al pronóstico, el pronóstico tiene que ser minucioso, detallado, y lo debe realizar un especialista que tenga una visión amplia en la materia que se ha especializado, porque es bastante delicado. Eso lo realiza y debe ser parte del conocimiento del especialista tratante, ya que es una predicción compleja, porque tiene que ver con la confrontación de los hechos que ha tenido, que se ha visto en la historia clínica. Entonces, la confrontación de los hechos con las causas y los efectos que ha traído consigo su trayectoria, su evolución con respecto a la condición o enfermedad que presenta. De igual manera, también tiene que ver con los marcadores biológicos, los marcadores genéticos, y los riesgos psicosociales. Entonces, este pronóstico lo realiza el especialista de manera minuciosa, ya que esto depende de la determinación que tenga con respecto al cuadro clínico. Claro, ya el cuadro clínico es susceptible a los diagnósticos, como lo dije anteriormente, de acuerdo a los resultados de los exámenes interconsultas, de las pruebas interconsultas de la paraclínica. Puede variar el diagnóstico, pero siempre es en apoyo a los datos que se arrojaron anteriormente y que pueden tener cambios, pero es para apoyar la condición que tiene el individuo en este caso, para mejorar su estado. En ello también
Se toman en cuenta las posibilidades terapéuticas, el tratamiento terapéutico, los factores de mantenimiento, como lo dije anteriormente, y también hay que tomar en cuenta que hay casos en donde después de un tratamiento se ve mejoría en el paciente, pero pueden haber recaídas y hay que prevenir las mismas. Así como dije al principio del video, la historia clínica tiene aspectos éticos y jurídicos, en donde el responsable de todo lo que yace en la historia clínica es el especialista. Entonces, se puede señalar que la historia clínica tiene un valor probatorio en donde se demuestra la existencia de hechos afirmados por las partes, en este caso el paciente y el especialista. Su importancia radica en la atención profesional para mejorar la calidad de salud de la persona que se es tratada, donde hay que tomar en cuenta los derechos y los deberes del profesional y los deberes y derechos del paciente, porque está en juego es la salud del paciente. La historia clínica es una prueba documental que es preconstituida, ya que lleva una información que debe ser concreta, objetiva y breve desde el inicio de la asistencia hacia el paciente. Y ella lleva consigo sellos y firmas que son probatorias. Por eso, claro, al principio, ¿qué pasa? Que al principio de una historia clínica no tiene el carácter probatorio, ya que es un requisito que se necesita para poder valorar el estado de salud del paciente, para poder darle el tratamiento, la asistencia médica apropiada para que mejore su condición de salud. Pero ya cuando hay alguna situación que entra dentro de algún caso jurídico, entonces allí ya se hace, ya toma el carácter probatorio. Entonces, en el aspecto ético del especialista, como dije anteriormente, es como un contrato, que es la relación médico-paciente. Ambos tienen derechos y deberes recíprocos en donde impera la confidencialidad. Dentro de los derechos del paciente está el respeto a su persona, el respeto a su personalidad, respeto a su dignidad humana, a su autonomía y respeto a su intimidad. El médico no puede de manera deliberada hablar acerca del caso de un paciente específico, porque eso ya entra dentro de la confidencialidad, eso entra dentro de la privacidad el especialista. Hacer caso omiso a esta característica, entonces está incurriendo en un delito. Ahora, con respecto al aspecto ético médico, está la responsabilidad moral del médico proteger al paciente en cuanto a su salud, en cuanto a su práctica, ya que sería, eh, si pasa por encima de esa confidencialidad, estaría incurriendo en un acto ilegal eh, y deshonesto que pone en riesgo su mismo arte profesional. De igual manera está la responsabilidad moral sobre la competencia que compete a su área. Dentro de los aspectos ahora, los aspectos jurídicos, está la responsabilidad del profesional. En la ley del ejercicio de la medicina, en el artículo 118, se puede hablar acerca se habla, perdón, acerca del derecho penal y del derecho civil del médico, en donde en el derecho penal está
La impericia, que es la ignorancia inexcusable, que la ignorancia inexcusable es la falta de actualización de su área como profesional. Entonces cometen errores por falta de esa actualización, de esa técnica que debe tener siempre dentro de la ciencia, esa técnica que debe tener el especialista a la hora de poder evaluar, diagnosticar y tratar a un paciente. Está también la negligencia, que es por omisión inexcusable, que ella tiene que ver con la desatención que tiene el médico con respecto a su paciente. Eh, eh, es la temeridad inexcusable. Eh, Falta de atención médica y falta de ese seguimiento si la persona está dentro de un tratamiento médico. De igual manera está la imprudencia de reglamento, que esto tiene que ver con si el sujeto, o en este caso el especialista, maneja su profesión como de una manera con exceso de confianza. Entonces, eso hace que no tome las previsiones necesarias para un buen eh, seguimiento en cuanto al tratamiento o atención hacia el paciente. Por eso se dice que la imprudencia de reglamento es temeridad inexcusable. Asimismo está la inobservancia, que es la actuación del especialista, aunque es prudente y diligente, este, está vedada por una norma jurídica. En este caso es cuando hay el surgimiento de una culpa, que bueno, se pasó por alto alguna situación, así la persona, como dice, no tenga la intención de cometer un error. Allí es cuando entra la responsabilidad culposa, que es cuando hay el especialista eh, cometió un acto que pudo haber evitado, pero lo dejó pasar por alto, y entonces lo llevó a una situación comprometedora. Asimismo está la responsabilidad civil del médico, la reparación del daño, esa la mencioné anteriormente. La responsabilidad civil del médico, cuando dentro de la práctica se comete algún error por diferentes razones, el médico está obligado a reparar el daño eh, al paciente. Igualito en las praxis médicas, si el médico incurre en algún hecho ilegal, ya sea por las diferentes características que mencioné, por impericia, negligencia, inobservancia o imprudencia de reglamento, el, el especialista se ve obligado a reparar el daño en lo posible, dejar la situación como se partió desde un principio, en donde todo el derecho está a favor del paciente y bueno, que tiene que verse beneficiado. Por eso les he explicado anteriormente, cualquier paso dado por los especialistas es importante y debe ser minucioso eh, y bastante detallado para que no ocurran estos errores, que el especialista
en sus cuidados trata de hacer lo mejor posible, pero pues hay que ser más minuciosos porque también pues eh, eh, la ley también tiene su parte a la hora de, de hacer que el especialista pues, esté dentro de la norma. Ahora, los aspectos médicos legales, en ella está que afecta si el especialista incurre en algún fallo con respecto a algún diagnóstico o, o tratamiento que haya sido con ello afectado a un paciente, entonces ahí está incurriendo en la afectación a los derechos del paciente. De igual manera, se toma con ello en cuenta que está dentro del incumplimiento de sus obligaciones. El médico, si no cumple con sus obligaciones, entonces está incurriendo en una responsabilidad médica administrativa, civil e incluso social. La naturaleza médico-legal de la historia clínica tiene que ver en que ella se deriva de la eficacia de la confidencialidad de la historia clínica. Perdón. Eh, eh, la naturaleza médico-legal de la historia clínica tiene que ver con el secreto profesional, la manera como se ha redactado eh, la historia vital del paciente, su evolución, su tratamiento, todo lo que respecta con la historia clínica y la evolución del paciente. Eh, Ello también, el médico también tiene dentro de las normas garantía constitucional, tanto el especialista como el paciente, y ello se puede ver en la Constitución Bolivariana de Venezuela en el artículo 48 y en el artículo 60, en donde en el artículo 48 se habla de eh, que se garantiza el secreto y la inviolabilidad de todas las formas. O sea, el Estado garantiza al médico sus deberes y derechos, también en cuanto a la derecho de confidencialidad, y el artículo 60 tiene que ver que toda persona tiene derecho a la protección de su honor, a la protección de su propia imagen, a la confidencialidad y a la reputación. Bueno, entonces esto ha sido eh, todo por esta oportunidad. Es un tema bastante complejo, pero muy interesante. Ahí les dejo algunos links que compartí con respecto a cierto material que me sirvió de apoyo. Y hay que tomar en cuenta que la historia clínica tiene un proceso de registro de información del paciente en cuanto a sus antecedentes familiares, personales, su historia de vida, todo lo que pasa en el paciente es preponderante para el buen desarrollo psicoemocional y social del individuo, y cada una de las características que manifiesta el mismo en cuanto a sus vivencias y su conducta
dentro de la consulta es importante para poder determinar si la persona tiene alguna alteración o algún trastorno, alguna enfermedad. El médico tiene que de manera descriptiva, concreta, escribir cada una de las manifestaciones expresadas por el paciente y hacerlo de manera legible, también respetando la confidencialidad, porque puede incurrir también en lo que es alguna ilegalidad, eh, si viola el derecho a la privacidad del paciente. Asimismo, para todo este proceso de tratamiento con el paciente para mejorar su calidad de vida, hay diferentes pruebas, eh, como las de batería para los exámenes mentales. También está la paraclínica interconsulta, que son las diferentes pruebas que sirven de apoyo para poder aclarar de manera más determinante la situación de salud del paciente. Muchas gracias. Eh, Nos veremos en otra oportunidad.